Gran alegría, y no hablo con eufemismo, del día de hoy. Primero por el montón de caras que no he visto aquí nunca y que me alegra que estéis. Entonces os soltaré un poquito, muy poco, solamente el rollo de qué es esto. Y segundo por quiénes tenemos aquí. Hoy es como combate de... Hoy estamos ya en las grandes ligas, ¿vale? Sin desmerecer nada, todo lo que ha venido antes, por Dios. Todo ha sido fantástico. Esto se llama el tercer piso de Librería Proteo. Evidentemente, porque estamos en la tercera planta, pero es mucho más chulo el tercer piso que la tercera planta, que suena a grandes almacenes o a diálisis, ¿no? Entonces aquí es un sitio justo para lo contrario. Esto es un lugar para renacer, para celebrar, para encontrarnos. Como sabéis, hace poco menos de 2 años, el 6 de mayo, era 2 años exactamente, la planta de abajo y estas ardió la librería, pero estas fueron las que más sufrieron. Cariño, ahí tienes uno. Ahí tienes uno y ahí tienes otro, ¿vale? Y bueno, pues aquí estamos con esto del tercer piso, que es como se llama el proyecto que se me ha dado a bien organizar. Mi nombre es Héctor Márquez, algunos me conocéis, otros no. Soy periodista y esa cosa se llaman ahora gestor cultural y siempre he estado metido en movidas. Básicamente que lo que hago, organizo cosas y pongo a gente uno en contacto con otro. Hoy, esto se hace a través de muchos ciclos que celebramos aquí, el poder del libro, de la palabra, el poder y la capacidad de la lectura y de las cosas que vienen en los libros para generar comunidades de interés, donde desde la sociedad civil. Proteo es también una librería que con sus 53 años de existencia ha demostrado desde el origen cómo fue la primera, como se dice de Málaga en su escudo, en el peligro de la libertad, cuando la libertad estaba en cuestionamiento y se posicionó desde el principio en todas esas cosas que hasta hace poco veíamos como normales y que hoy empezamos a ver como melancolía que se están pasando. Como sea, aquí, en un momento dado donde las librerías empiezan a convertirse casi en almacenes de grandes editoriales, hoy estamos con un libro que está publicado con una gran editorial, pero desde una editorial pequeña que fue absorbida por una editorial, temas de hoy, y tenemos a una de las personas, en realidad a dos, pero hoy el protagonista principal es Ernesto, que viene a hablar de su último libro, Peristiones de la Libertad, que es la segunda parte de la trilogía platónica que ya inició con Jantipa o del Morir. Ernesto Castro, si venís aquí viendo las caras, sabéis quién es, no tengo que contar que él lo seguí en sus redes sociales, bueno, en sus redes sociales, en su red social, en YouTube. La red social. En la red. Y sobre todo lo importante de lo de Ernesto, que ahora lo va a glosar mucho mejor que yo, Vicente, es la posición que toma en un momento donde todo ya parecía perdido y entregado para el mundo de la filosofía, por lo menos desde la academia, desde la enseñanza. Él dijo, pues mira, desde aquí yo puedo hablar, yo puedo hacer cosas, él lo explicará, a lo mejor no se parece en nada a lo que yo estoy diciendo, pero como que me lo imagino. Y decidió abrir ese canal, bueno, para que todo el mundo pudiera escuchar las cosas que dice, que habla, porque básicamente tiene una virtud pedagógica de doxa, de diálogo, aunque sea en la mayoría de los casos un monólogo, una cosa grabada desde la cámara, pero compartir lo que sabe, lo que duda, lo que piensa, lo que dice, lo que observa, desde esa red al alcance de todos. Eso sin ninguna duda, y además esa capacidad que tiene de opinar y meterse en todos los charcos más contemporáneos. Aquí teníamos un libro que le dio aquí, eso es decir, el trap, filosofía millennial para la crisis en España, cómo coño un tío se pone a hablar del trap y todas las cosas que ha hecho Ernesto, que no las voy a referir ahora, lo han convertido en una especie de rara avis, desde la defensa de la filosofía como algo que no pertenece al pasado, no como un género perdido, no como el latín que ya solamente estudian los que van a estudiar lenguas, como se dicen, muertas. No, está viva y lo demuestra, y demuestra la utilidad y la necesidad de la filosofía. No voy a hablar mucho de Peristiones, pero una novela, si no la tenéis, como estamos en una librería, yo puedo decir esto, porque comprarla, joder, comprarla, que es barata, que es súper divertida. Yo aún no la he terminado, no sé cómo acaba, pero sé que hay
sexo, hay como una traslación, hay un debate sobre el género, hay debates políticos, hay debates sobre la identidad, hay debates sobre los límites de la libertad, sobre lo que somos, dejamos de ser, a quién le digo lo que soy, quién soy yo, en definitiva, en un momento histórico muy interesante que es el Mayo francés. Una estudiante de origen griego, pero de familia bien norteamericana, que viene de Florida y viene a estudiar allí a París, buscando un libro del que hablaremos después, o sea, no un libro, la figura de Renat Vivien, que como sabéis es una poetisa que de alguna manera ha servido de símbolo del lesbianismo y que escribió a principios del siglo XX, siendo londinense, pero escribiendo en francés, yéndose a Francia. Murió joven y fue casi uno de los modelos de la androginia y, por supuesto, ha sido bandera del lesbianismo en mucho tiempo. Esta protagonista, Peristione, bueno, pues va a expresar, no voy a hacer más spoiler que eso, va a expresar sus deseos, sus dudas, nadie sabe por qué va a París, si en busca del amor, si en busca de su identidad, si en busca de qué, si en busca de un título, de un doctorado que está intentando hacer. Y ahí uno observa quizás que, independientemente del espíritu final, de todas las tesis sobre los distintos niveles de la libertad, sí, la libertad es posible hasta cuándo y qué entendemos por libertad, hay todo un ejercicio de Ernesto de estilo fantástico y divertidísimo, donde también ha alargado todo lo que piensa hoy sobre el mundo, lo que él ha vivido sobre el mundo de la academia y de las universidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy interesante. Como hoy por la mitad, no sé si al final se te cae la novela de las manos, pero hasta el momento se te agarra a las pelotas y es muy, muy divertida y está fantásticamente escrita. Para presentarlo, como decía, hoy tenemos dos pesos pesados, tenemos a Vicente Luis Mora. Vicente Luis Mora, que yo quería además hoy aprovechar para decirle en público, estos que se casan, ¿os acordáis de esto? De decir, cariño, te voy a... No voy a hacer eso, pero sí le voy a decir que a ver si esa labor que hace fantástica desde su blog de crítica literaria, que es modélica, pues puede asociarlo un poco al tercer piso. Yo te aprovecho aquí para pringarte de alguna manera. Pero no hay un anillo, un besito primero, ¿no? El anillo para cuándo, el anillo para cuándo. Bueno, Vicente Luis Mora es crítico literario, es poeta, es narrador, tiene un montón de premios y es sobre todo una persona absolutamente capital a la hora de analizar, y yo creo que con precisión y mesura, el momento cultural y literario que se han ido viviendo en la última década, sabiendo tener una cierta distancia y objetividad, cosa que es difícil aquí, porque todo el mundo pertenece a distintas facciones y es de mamá, de papá, de experiencias, de diferencia o de divergencia, y a la vez manteniendo también su perfil como creador bastante variopinto. Esto surgió, como dije, yo tenía en la cabeza la idea de que viniese Ernesto, como decía, algún día vendrá Ernesto, y a Ernesto, no sé si a él o al Planeta o lo que sea, ya habían dicho, ay mira que vamos a ir a Proteo, a Málaga. Así que todo ha venido rodado. Como las tragedias griegas, se ha cumplido un destino y ustedes vais a celebrarlo. Yo me voy a callar ahora, ya, sí, tú te ríes, pero de verdad, yo hoy me voy a callar. Que vas a hablar luego. Solamente porque voy a ir a buscar mi cartera mientras ustedes habláis. Y nada más, que dejo la palabra a Vicente Luis Mora y Ernesto Castro. Un fuerte aplauso, el primero de la noche. Sí, bueno, creo... ¿Se me oye? ¿Un poco? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no, hablo un poquito más fuerte. A lo mejor es que no le he dado el botón. Sí, el botón está. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ah, que estaba un poco alejado a lo mejor. Vale. Sí, bueno, pues... buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un gusto siempre estar aquí, en el tercer piso, ya sea a este lado o al otro, que también he estado disfrutando de otras presentaciones. Y bueno, pues la verdad es que, comenzando por el principio, cuando Ernesto me contactó para presentar la novela, dije, este es el trabajo más fácil del mundo. Porque, como estando con Ernesto, tú dices libertad, y el tío te coge, te agarra y
durante 3 horas, es capaz de perorar perfectamente sobre el tema. Le dice Wittgenstein y hace un seminario de 4 días de duración sobre Wittgenstein en tiempo real, con lo cual es un trabajo sencillísimo presentarlo, porque es nada más que darle pie y luego él lo hace todo. Creo que es un día, además, bastante oportuno, no sé si estás de acuerdo, para presentar este libro, que sucede en mayo del 68 y en París, teniendo en cuenta lo que está pasando en París y en otros puntos de Francia, precisamente estos últimos días, ¿no? Con esas imágenes alucinantes que estamos viendo, pero bueno, tampoco, siendo de Francia, tampoco son demasiado extrañas, de cuando en cuando les vuelve la primavera. Sí. la primavera. Y bueno, es una novela que corría el peligro, precisamente por tratar mayo del 68, de convertirse en una especie de lugar común, de una revisión historicista, una revisión, digamos, de, ¿cómo decía? ¿Quién decía aquello de los Lagen de Herbe, los herederos, digamos, que se carcajean o que se ríen de la historia porque llegan a posteriori, la evalúan desde el presente? Y mirando hacia el pasado es muy fácil reír. Creo que era José María Valverde el que comentaba esa expresión alemana para recuperarlas para ese tipo de personas. Lejos de eso, Ernesto, como siempre hace, problematiza. Entra en conflicto con las ideas, con los hechos históricos, con las versiones de los hechos históricos, que quizás es lo más interesante, y a partir de ahí intenta construir un discurso. Y aquí, donde llegamos a la parte de la construcción del discurso, es donde me parece que llega el momento más interesante de la novela, porque precisamente el término novela, al hablar de Peristione o de la libertad, es también conflictivo per se. Esto ya lo comentaremos más adelante, pero me interesa mucho cómo Ernesto entra en la literatura, de pronto sale y entra en la historia, de pronto sale y entra en la filosofía y luego vuelve a entrar en la literatura y empieza utilizando esta estructura de la literatura epistolar, una estructura, como ustedes saben, muy antigua dentro de la literatura. Funciona muy bien, es siempre un seguro para dar polifonía a una historia, aunque en este caso hablaremos de una polifonía a 4 voces, pero que sale de una sola persona, que es interesante. Y la forma en que él consigue articular un discurso de discursos a partir de una forma que hoy podría parecer encorsetada, como es la de la estructura epistolar, pero que él rompe sabiamente, y esto quizás entraremos más tarde, cuando hayamos calentado un poco, de una manera muy interesante. La cuestión, y quizás con esto, porque yo no voy a alargar un rollo, lo que quiero es irte preguntando cosas para lanzarte el pie. Y hay una cosa que ustedes tienen que saber, arriba, en la parte de arriba de la cubierta, se lee que forma parte de una trilogía platónica. Él lo explicará ahora, precisamente esta es mi primera pregunta. Tuvimos Jantipa el año pasado, ¿no? Y todavía falta Aspasia, en la tercera. Lastenia, perdón, sí, sabía que iba por ahí. Lastenia será la tercera, Peristione de la libertad de la segunda. Cada una se basa en un diálogo platónico, lo cual me ha venido bien para releer El banquete, que lo tenía un poco ya antiguo y me ha venido bien para releerlo. Pero quizá, Ernesto, me gustaría que nos contaras un poco por qué alguien de tu edad, para lanzarse al mundo de la narrativa, digamos, de la novela, comienza, digamos, por una trilogía, y por una trilogía en la que se dialoga, nunca mejor dicho, con la tradición del diálogo platónico. Bueno, antes de nada, muchas gracias, Vicente Luis, por prestarte a este trabajo que no va a ser tan fácil como tú te lo imaginas. Muchas gracias a Héctor in absentia, que volverá y hablará de nuevo, supongo. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a la librería. El motivo por el que me lancé a escribir una trilogía, además sobre este tema, esos temas tan extraños y con estos nombres tan arcaicos, es porque a mí se me hacen bola las cosas. A mí me hacen encargos los editores y me dicen: Ernesto, escribe un librito fácil de 70 páginas sobre el trap, le metemos unas ilustraciones, le pedimos un prólogo a Zetangana y vendemos chorrocientos ejemplares, ¿no? Entonces yo soy un chico obediente y me pongo a ello y de repente se me sale un libro de 400 páginas sin ilustraciones, con una letra menuda, unas notas a pie de página que a veces ocupan la mitad de la página. Y eso es lo que me ha pasado toda mi vida. El Gran Pan ha muerto, que es otro libro que tenemos aquí. Esto empezó con este libro, que tiene también 400 páginas, empezó con que yo le propuse al editor
que publicar un diario de lectura de Proust y de muerte, bueno, el suicidio de mi abuelo materno, que tenía, nada, 30 páginas. Pero pensé que, bueno, está bien esta cosa de que si uno quiere ocultar una vergüenza, lo mejor es publicarla, pero en este caso creo que me pensaba que era mejor publicarla acompañada, revestida. Entonces al final he terminado escribiendo o publicando un libro de 400 páginas porque no me atrevía a escribir un ensayo o publicar un ensayo de 30. Ya sabes que en el mundo académico en el que vivimos, que está todo indexado y vivimos una paperiología, estamos todos produciendo papers como locos, el que ha escrito un libro es un fracasado que no ha conseguido escribir un paper de 15 páginas, ¿no? Entonces, pues bueno, por puro fracaso, a mí me encargaron escribir un ensayo jugosito, en la línea de Irene Vallejo, con todo este juego de las referencias clásicas, el infinito en un junco, en fin, los griegos, que son muy majos y que hacen vender cientos de miles de ejemplares. Pues bueno, un librito sobre Platón, a quien no le gusta Platón, más Platón y menos Prozac. Yo digo menos Platón y más Prozac, sinceramente, porque Platón es muy peligroso. Y bueno, y eso es lo que me encargaron, ¿no? Has dado un curso sobre Platón, pues casi te lo transcribimos nosotros, ¿no? Te transcribimos el curso y lo publicamos tal cual. Entonces yo empecé a darle vueltas al asunto y pensé que en vez de escribir otro tratado más sobre Platón, otro libro divulgativo o académico sobre Platón, era interesante reflexionar sobre los hallazgos formales de Platón, muchos de los cuales todavía no han sido agotados del todo. Entonces, una cosa que a mí siempre me llamó la atención es por qué motivo Platón escribe El banquete, su obra más acabada, con un narrador no confiable. Sí. Y al comienzo del banquete, que es lo que se cita al final del libro, aparece este narrador no confiable reconociendo que está loco. El tal Apolodoro, que está hablando con unos amigos, dice que los desprecia porque son unos hombres de negocios y él tan solo quiere hablar de filosofía. Entonces los amigos le dicen, siempre es el mismo Apolodoro, siempre, bueno, va a ser muy cutre la diferencia entre mi forma de recitar mi libro y lo que va a ser una verdadera actriz recitando un pasaje de Perictione. Eso va a ser lo que va a venir a continuación. La señora aquí de amarillo va a cumplir esa función al final. No se preocupen, habrá alguien que sepa leer bien mi libro. Yo no. Entonces, no estoy leyendo afortunadamente mi libro, sino a Platón. Entonces, Platón al comienzo del banquete presenta a este Apolodoro hablando con unos amigos, contando la historia de un banquete en el que estuvo Sócrates, al que él no asistió. Apolodoro lo conoce de segunda o tercera mano por dos fuentes distintas y él mismo reconoce que está tan obsesionado con la filosofía que se ha vuelto loco. Entonces, claro, ¿qué tipo de fin buscaba Platón al escribir estas obras de ciencia, de ciencia ficción, incluso diría, ¿no? Pues bueno, porque juntar a todos los tipos que junta haciendo lo que hacen, claro, un señor tan mayor como Sócrates, aguantando borracho hasta el amanecer y yéndose directamente a filosofar al ágora, eso es pura ciencia ficción. Bueno, hemos visto a gente que ha filosofado en peores condiciones. Entonces, para mí, yo siempre he estado ya dentro de la narrativa. Lo que pasa es que la narrativa no me reconocía como tal. Cuando empecé a escribir el libro del trap, que es el primero de los míos publicados dentro de esta segunda vida, porque tú me conociste cuando yo era joven, ¿no? Cuando yo te conocí a ti, tú tenías mi edad. Y recuerdo, más o menos, aproximadamente. Y entonces, yo era un recién nacido. No. Y entonces recuerdo perfectamente nuestra primera conversación, que fue sobre si el pensamiento debía ser duro o débil, ¿no? Entonces, tú estás a favor del pensamiento duro. Y tú creías que yo estaba a favor del débil. Pero yo también estaba a favor del duro. Y entonces, y seguimos ahí en la dureza, por supuesto, ¿no? 30 años, bueno, no 30 años después, no, 10 años después o 12 años después. Bueno, cerrando la cuestión. Cuando estaba escribiendo el libro del trap, yo ya estaba en esa dureza narrativa de interesarme más por la transcripción de las entrevistas a los artistas musicales que por construir grandes teorías o especulaciones filosóficas o pseudointelectuales sobre la música urbana. Y me fui encariñando con este formato, con el formato del diálogo, y al dar clases sobre Platón me di cuenta de que Platón no ha escrito ni una sola obra de no ficción. Todas las obras de Platón son al mismo tiempo ensayo y ficción. Está escribiendo diálogos sobre situaciones ficcionales donde pone en juego ideas. Es un gran teatro intelectual donde cada figura representa una línea y a veces se contradice, opina en contra suya y no queda muy claro cuál es la posición del autor. En el fondo, siempre se ha hablado de la influencia del neoplatonismo en Cervantes, ¿no? Como a través de León Hebreo, lo que leyó en Italia, la concepción del amor cortés, Dulcinea como el ideal y el arquetipo al que uno se aproxima, pero lo que no se ha explicado mucho es que el neoplatonismo de Cervantes es también esta visión irónica
y distanciada de la propia acción, donde el autor está en todos los personajes y en ninguno. Entonces Cervantes no es exactamente el Quijote, ni tampoco Sancho Panza, ni Dulcinea, ni nadie, ¿no? Entonces me gustaba esta idea de que en el fondo el verdadero género literario filosófico de la modernidad es la novela. La novela como ese género, atrápalo todo, trágalo todo, donde caben la reflexión, la acción, la broma y también lo serio. Que es además, como tú también has practicado la novela. Creo que en este caso estamos muy afines porque no seguimos una línea realista crasa, donde la novela simplemente tenga que ser la comidilla de las tardes, sino o un entretenimiento más o menos ligero, sino que pone en juego una serie de ideas acompañadas además de una experimentación formal. Y eso es lo que a mí, yo escribo novelas para ver si puedo escribirlas, ¿no? Entonces nunca había escrito una carta, imagínate, ¿no? Soy tan joven, ¿no? Ya quiero irme tan centennial, nunca he escrito una carta, no. Yo he llegado a escribir cartas a mano y todo este tipo de historias, he llegado a recibirlas, he llegado a hacer carpetitas, cartas de San Valentín y todo este tipo de cosas, pero nunca había escrito una novela epistolar. Y bueno, pues ahora que ya la he escrito, no tengo intención de repetir el formato, evidentemente. Vamos a entrar ya entonces un poco en materia. La novela está contada por Perictione, una greco-estadounidense, ¿verdad?, que va a hacer un viaje de estudios a París y que desde ahí comienza a hacer una correspondencia. Se lo cuento a ustedes para que vean un poco cómo está organizada la novela. Y ahí pues tiene 4 interlocutores, que son su madre, su amiga Marsal, L. Marsal, ¿vale? Puede ser una referencia a Mercé Marsal. Su madre, su hermano Castor, sí. y el cuarto es la profesora Hilda Dilthey, que es una mezcla de, bueno, un guiño ahí. Hay un montón de guiños en la novela, todos los nombres tienen reminiscencias y tienen resonancias. En este caso está Hilda Dulit, pero también está Dilthey, el filósofo alemán, también está ahí en el juego. Y bueno, pues se van intercalando, se van alternando, no necesariamente en el mismo orden, a veces hay cambios. Las misivas, las cartas que se envían, que Perictione va enviando y en las cuales vamos viendo una evolución. Entonces, el primer comentario que le hice en su momento a Ernesto, la primera vez que tomé contacto con el libro, me dio la impresión de que era una novela como de campus, porque es una novela que una estudiante de doctorado que va a París a estudiar a René Vivian, que la tenemos ahí, luego lo comentará esto Ernesto, pues entra en contacto con la realidad francesa, que siempre está muy idealizada para la juventud estadounidense de cierto nivel económico. Luego también entra en contacto ni más ni menos que con Mayo del 68, que entra en su vida como un vendaval, y también pues se encuentra con un espacio para vivir en plenitud su amor lésbico, no heteronormativo, que por fin puede vivir en libertad y con todas las consecuencias. Entonces, es una novela en la que tampoco el narrador, que es ella misma y que está en estas cartas, es confiable. No lo es primero porque nos faltan las respuestas, con lo que normalmente es en una novela epistolar el medio de confrontar la realidad de lo que se dice en las misivas, pero también por otro elemento que prefiero no desvelar, que está en la página 126 para los lectores que lleguen hasta ahí, que espero que seguro que son todos, y que bueno, pues que también añade de pronto un escepticismo radical sobre lo que nos está leyendo, cosa que considero sanísima dentro de la novela contemporánea. Es decir, que en algún momento se advierte al lector lo que ha dicho antes Ernesto, que no estamos ante una obra realista, que ya no estamos en el siglo XIX, que han pasado un montón de cosas y que ya no podemos creer en ningún tipo de verdad novelesca más que aquella que denuncia la impostura de ser tal. Entonces, este juego digamos, epistolar, en el que no aparece, digamos, las respuestas de los interlocutores, yo sé que tiene una trabazón, en parte filosófica, porque está en la cita de Jacques Derrida, que abre la novela, pero prefiero que lo comentes tú. Sí. A ver. La cita con la que se abre el libro es de la tarjeta postal, un libro que Jacques Derrida compone con una serie de cartas
y también con unos ensayos sobre el famoso cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, donde unos policías están investigando una carta muy importante que compromete a una figura bastante crucial de la aristocracia, de la nobleza, de la realeza, no recuerdo ahora exactamente los detalles de la trama. La cuestión es que la policía ha entrado por la noche en el domicilio del presunto ladrón de la carta y ha buscado por debajo de los adoquines, ha levantado el suelo, ha mirado debajo de la cama, y ha buscado en los sitios más ocultos. Resulta que la carta estaba puesta en el lugar más visible, ¿no? La mejor forma de ocultarlo es ponerlo a plena vista, ¿no? La idea de ocultar un engaño a plena vista. Y del mismo modo, en el libro yo tenía la intención de que hubiera una serie de señales y de signos que estuvieran a plena vista desde casi la primera frase, que revelaran ese girito, ese desengaño final. Pero eso es puramente aristotélico, ojo, porque el final, en la tradición aristotélica más cerril, que es la de los guionistas que dividen las películas en sus 3 actos, es que el final debe ser imprevisible y necesario, ¿no? O sea, nunca, no te lo debes venir, pero cuando ya ha sucedido, inevitablemente tenía que suceder así, ¿no? También hay que decir que aparte del cuestionamiento de la narrativa y de la pretensión de realismo en la obra, hay un MacGuffin, que es el MacGuffin de Mayo 68, que no se termina de consumar. Porque quien piense que de las 160 páginas, 80 están dedicadas a Mayo 68, siento decepcionarles ya de antemano, pero no es así. A mí me interesa más el antes de Mayo 68, y precisamente que sea el lector o la lectora quien rellene con sus proyecciones, con sus fantasías y también con los desengaños que ha trasladado la novela, cómo sería ese Mayo del 68 alternativo. En las tres novelas que componen esta trilogía son novelas históricas, pero yo también me he planteado en la redacción de estos libros qué es exactamente una novela histórica, ¿no? Porque, claro, para nosotros, una novela escrita por un autor del siglo XIX que tratase sobre el XVIII, la entendemos como una novela histórica, pero en el sentido de que reflexiona sobre el XVIII o refleja la ideología del XIX. Quiere decir que cuando pasa el tiempo, todas las novelas son históricas, porque todas las novelas pertenecen a un periodo y hablan sobre o un pasado remoto o un futuro por venir. Incluso las novelas futuristas se convierten en históricas. El 1984 podemos verlo como una novela histórica de un futuro que no sucedió. Entonces, a mí me ha interesado mucho en las 3 novelas, que lo que hacen es un panorama de la segunda mitad del siglo XX. Empezamos en Auschwitz con Hantipa, Edith Stein, en el año 42, asesinada por los nazis, planteando la ucronía que hubiera supuesto que esa filósofa no hubiera muerto en el crematorio. Seguimos en Mayo 68 planteando una hipótesis que no se desarrolla, pero que ya les revelo, no es un spoiler, que es qué hubiera pasado si en Mayo 68, en vez de haber 800 heridos el 11 de mayo, y ni un solo muerto, hubiera habido un único muerto. ¿Acaso se hubiera creado una guerrilla terrorista a la manera del Baader-Meinhof, de las Brigadas Rojas o de la propia ETA en España, y hubiera habido una historia de Francia en los años 70 totalmente distinta a la que hemos vivido? Eso es una posibilidad, pero eso ya digamos que lo dejo al lector o a la lectora para reflexionar antes y después de leer el libro, ¿no? A mí me interesa ese antes de la revolución, ese entremés, esos meses previos que pasó entre febrero, marzo, abril del 68, que fue un periodo que puede parecer los minutos de la basura o el tiempo de descuento, pero claro, es que en esos meses un día se estrenó Odisea en el espacio y al día siguiente había gente que estaba saliendo del estreno de Odisea en el espacio y enterándose de la noticia de que habían matado a Martin Luther King. Entonces, claro, en Estados Unidos estaba asistiendo a un periodo histórico bizarro y contradictorio, como es siempre, en el que un país era capaz de llegar a la Luna, o estaba fantaseando con llegar a la Luna, pero no era capaz de corregir los sesgos raciales y racistas, ¿no? Entonces, es una reflexión que también se plantea esto, de que es más fácil llegar a la Luna, es más fácil plantarse en otro planeta o en otro satélite, que transformar los prejuicios y los sesgos de las personas. Y esto me lleva a reflexionar otra vez nuestra vieja amistad cuando yo era joven, cuando yo era un efebo socrático, tú eras Sócrates y yo era Alcibiades, que cuando estábamos los dos a favor del pensamiento duro, que era
en 2011, antes de mayo 68, de nuestro mayo 68, que fue el 15M, yo recuerdo lo que estaba haciendo, yo no recuerdo que estaba haciendo el 15M, el día que se produjo la huelga, la manifestación que condujo luego a la acampada, pero sí que recuerdo lo que estaba haciendo el día antes. Y el día antes estaba presentando en Tipos Infames en Madrid el libro Redacciones con un prólogo tuyo. Ah, sí, bueno. Un libro prologado por él, fíjate. Entonces, claro, este era el motivo por el que estás aquí. Fíjate. Mira, pues de esas conversaciones primeras que tuvimos, me acuerdo que te recomendé el libro de Perry Anderson. Sí. Sobre la posmodernidad. Es un libro que sigue siendo fundacional. Y los que estéis suscritos o sigáis el canal de YouTube fabuloso de Ernesto, estaréis familiarizados con un concepto que ha venido hablando en los últimos tiempos, que es el de metamodernismo o metamodernidad, que no es exactamente una etapa histórica como tal, sino que es más bien una especie de, bueno, tampoco un paradigma, sino que sería más bien, no sé, un imaginario, un imaginario que recorre algunas manifestaciones culturales, artísticas, históricas, incluso a lo mejor arquitectónicas y desde luego literarias de nuestro tiempo. Ese imaginario, que es en principio superador, no solamente de la modernidad, incluso en el sentido trunco en que Habermas la vindicara, sino también de la posmodernidad, cuyas falencias y cuyas carencias viene a intentar precisamente señalar y desactivar en parte. Este metamodernismo lo que propone es, bueno, una serie de propuestas, también depende de los autores que los estimulen, pero revisa el concepto de ironía, habla de posironía, revisa el concepto de los afectos de un modo más sofisticado quizá del que lo hacía el posmodernismo. Tiene también algunos elementos epistemológicos que ahora no vienen al caso, pero hay uno que sí me interesa porque creo que tiene relación con tu novela y creo que tu novela se puede examinar desde ahí. Y eso me interesa, que no sé si te lo has aplicado, eso no sé si has pensado si se te podía aplicar a ti el metamodernismo en el sentido de llevar a cabo precisamente un neohistoricismo en el cual has intentado contemporizar, no me gusta mucho esa palabra, pero digamos volver contemporánea digamos el siglo V antes de nuestra era, el pensamiento socrático y platónico, e intentar traerlo a nuestro tiempo para, echando un poquito la vista atrás, apenas 40 o 50 años, pero también intentar hablar de realidades de hoy, como pueden ser pues el concepto de libertad, que siempre está reinventándose. Tú has hablado de los 6 tipos de libertad que aparecen mencionados en la parte final de la novela, y quizá incluso cada personaje de la novela, no sé si representa quizá alguno de los estándares o de los puntos de vista, aunque sea de un modo conflictivo. Y no sé, ¿cómo ves eso de que tu novela pueda ser metamoderna? Pues muy bien, creo que va a ser la faja. Vamos a quitarnos de elogios y directamente vamos a poner Ernesto Castro metamoderno. Y vamos van a venderse los libros como pan caliente en la calle, clarísimamente, sí. No, pero estoy de acuerdo, me parece que es muy interesante, engarza con lo que hemos estado diciendo y nos permite además hablar de esta selección de libros, que es una lástima que no estén los tuyos, porque nos pidió Héctor que dijéramos, no sé si 5 o 4, creo recordar que eran 5, pero bueno, han traído 4 nada más, de los libros que nos habían influido en la composición de la novela, o en tu caso, que te habían influido en tu trayectoria literaria. Y yo elegí justo estos 4 que tengo aquí delante. Evidentemente, el primero no tiene mucho misterio, son los diálogos de Platón. En concreto, aquí están los 3 que estoy versionando, actualizando, modificando, sobre los que me inspiro. Digamos que Jantipa del Morir sigue más estrechamente el modelo del diálogo platónico, que empieza de una manera teatral, luego conduce a un discurso más o menos monologado, donde alguien expone lo que sucedió en el pasado. Eso es una versión del Fedón, de la muerte de Sócrates. En este caso estamos ante el asesinato de Edith Stein en Auschwitz. Estamos en la segunda parte de la trilogía, es el banquete, que es el libro más divertido. En el banquete se plantea la cuestión de si somos libres de amar lo que amamos. Eso está abordado desde el punto de vista del Eros, aquí se aborda desde el punto de vista de la libertad. Y el último es el que a mí más me interesa, el Fedro, porque allí Sócrates lanza, y pensamos que también Platón, por lo tanto, esa condena de la escritura. Dice que la escritura, lejos de ser un fármaco para la memoria, un ayudante para la memoria, va a producir la desmemoria. Es decir, el hecho de que estemos rodeados de objetos, de repositorios de memoria, como son todos estos libros, nos libera a nosotros aparentemente de tener que recordarlos. Cuando la lista de los reyes visigodos está a un solo clic en Google, ¿qué sentido tiene aprendérselo de memoria? Pero lo que eso conduce es a la desmemoria.
cuanta más memoria contienen los objetos que nos rodean, más desmemoriados somos nosotros y presentistas, ¿no? Entonces, por ese motivo quería también traer libros de diversas épocas, y evidentemente estamos con Platón, siglo IV a.C., en orden cronológico. El siguiente que habría que mostrar es Choderlos de Laclos. La pronunciación, yo siempre los nombres franceses es horrible. Choderlos de Laclos, de Laclos, pues Laclos escribió Las amistades peligrosas, que a mi juicio es simplemente la mejor novela epistolar jamás escrita, que además juega con el propio formato, tiene unas notas a pie de página de un compilador de la... Porque claro, esto es muy raro. ¿Cómo abres un libro y de repente tienes cartas? Y además de las dos direcciones. Lo que yo intento hacer en Perictione es más realista, entre comillas, porque cuando uno acude a un archivo de un autor que con unas cartas inéditas, lo que se encuentra es las cartas que ha recibido, o en poquitas cartas de las que él haya hecho copia. Esta cuestión de tener al mismo tiempo las cartas enviadas y las cartas recibidas es un artificio. Ojo, cuanto más artificial es la literatura, más realista nos parece. Esa es la tesis de, entre otros, Riquet, ¿no? Que el efecto de realidad producido por la literatura, lejos de venir de la mano de una espontaneidad natural, de un escribir seguido y fluido, va de la mano de artificios tan evidentes cuando lo reflexionas, como el hecho de tener las cartas de ida y de vuelta en un solo tomo, ¿no? Y aquí pues aparece con notas a pie de página el editor sustrayendo determinadas cartas, poniendo otras, cambiando el orden. Es muy interesante. Y al final, en esta trama amorosa múltiple, tenemos un personaje que escribe una carta, no sabe muy bien a quién. Empieza dirigiéndose a una persona, luego se dirige a otra y termina hablando consigo misma. Ese es el modelo un poco de lo que también está, de la estructura de Perictione. Todo está inventado, por supuesto. La siguiente autora que quería traer era René Vivian, evidentemente. Esta es la escritora, como se ha mencionado en la introducción de Héctor, que está siendo objeto de la tesis doctoral por parte de Perictione en París. Es una escritora británica que vive y se hace rebautizar a la francesa en París, y que se suicida tomándose un frasco de colonia por desamor ante o frente a Natalie Clifford Barney, la amazona de París, la gran musa lesbiana del siglo XX parisino, que le pasaba una paguita a todos los intelectuales parisinos de la época. Ella pagó la estancia en varios sitios a T.S. Eliot, a Ezra Pound, a Ernest Hemingway, y montó incluso una academia de mujeres para que Colette y una serie de escritoras parisinas pudieran tener, antes de entrar en la academia francesa, un lugar donde reunirse. Entonces, estos son los poemas de René Vivian. Y por último, no quería dejar de lado, aunque fue un libro que leí después de componer el mío, Maggie Nelson, sobre la libertad, 4 cantos de restricción y cuidados, que es un libro que me interesó muchísimo porque en vez de abordar la libertad en términos abstractos, lo típico que estamos acostumbrados, la libertad positiva, la negativa, la libertad como autonomía, como autodeterminación, como indeterminación, etcétera, se va a ciertos temas, ¿no? Entonces, la libertad en relación con el cambio climático, la libertad en relación con las drogas, la libertad en relación con el sexo, la libertad en relación con la creación. Por lo cuando estamos creando, estamos liberados de toda gramática y de todo sesgo y de todo prejuicio, o en el fondo estamos sometiéndonos a una serie de cánones, incluso más aún cuando los queremos violar. Esta es una pregunta que se plantea ahí Maggie Nelson con todos los temas de las cancelaciones o adoraciones de ciertos artistas o de ciertas figuras mediáticas. Entonces estos son por lo menos los 4 libros que yo había traído para dialogar con el mío. Ahora cuéntanos cuáles son los tuyos, si te acuerdas. Es que luego me escribió esto. Y es que solamente lo has vuelto para hablar, ¿no? No, que es que solo la persona que presenta elige los libros. Vale. Entonces por eso es que había ese malentendido, por eso no están los que yo elegí. Pero la cuestión, me gustaría retomar precisamente este tema de la libertad, porque claro, tiene su enorme importancia en la novela. Otra de las maneras en que se puede ver Perictione de la libertad es como una Weltanschauung, como dice la palabra alemana, es una cosmovisión, pero también una Bildungsroman, es decir, una novela de construcción de la personalidad, que es un tipo de novela clásica, sobre todo desde el romanticismo alemán, que es donde más se acuña, con Novalis y con Goethe se hacen las grandes novelas de este tipo. Esta evolución
que tiene Peristíone desde que abandona el nido, digámoslo así, hasta que llega al salvaje París de los años 60, con todas sus libertades, libertinos Claro. y no sé si libertinajes también, pues opera un cambio sustancial en su personalidad. Y también eso lo podemos ver también en el modo muy interesante que tiene de gestionar la información. Yo cuando he impartido talleres de narrativa, siempre les insisto mucho a quienes quieren escribir cuento o novela, que lo más importante que tienen que hacer y lo más difícil de hacer es el modo de suministrar la información al lector, porque los creadores tenemos toda la historia en la cabeza y vamos contando cosas, pero es difícil ponerse en la piel del lector que va recibiendo esas dosis de información y que tiene que ir construyendo en su cabeza toda la historia, o la parte, mejor dicho, que a nosotros nos interesa de la historia. Entonces me ha llamado la atención que para ser así tu primer, tanto Jantipa como este libro, tu primer proyecto narrativo, está muy hábilmente suministrada la información precisamente por la restricción informativa a la que somete Peristíone a cada uno de sus corresponsales, de sus interlocutores o destinatarios o corresponsales, ¿no? Que es precisamente irles hurtando las piezas o irlas también barajando, el juego que hay incluso con la máquina de escribir para engañar a la madre, con respecto a las cartas de Castos que ella supuestamente le reenvía a ella a Estados Unidos, estando él en Praga, supuestamente estando en Roma, ¿no? Pero él se supone que está engañando a la madre para vivir en primera persona la otra primavera, la primavera de Praga, antes de la invasión soviética, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurrió esta idea de ir, digamos, manipulando la información y a la vez, al hacerlo, ir construyendo la personalidad de Peristíone a través de todas esas negaciones y de todos esos hurtos informativos que va haciendo cada uno de los personajes? Fue la forma la que me dictó, fue la musa la que me dictó lo que yo tenía que escribir, en el sentido de que efectivamente en una estudiante de 20 y tantos años que escribe a su madre no empieza diciendo: mamá, tengo 22 años, mi DNI es tal cosa, mido no sé cuántos, tengo los ojos brillantes y azules, ¿no? La típica descripción del siglo XIX, que un tipo entra en una sala y se le describe de cabeza a pies y sabes perfectamente ya cómo es y tienes que acordarte si era rubio, si era moreno, etc. Entonces, efectivamente, yo creo que los buenos libros tienen la estructura inversa a los malos artículos de periódico. En los malos artículos de periódico siempre se tiene el cliché de la pirámide invertida, ¿no? Donde lo más importante es el titular, lo segundo más importante es la entradilla y a continuación la primera frase, el primer párrafo. Ese tipo de textos están hechos para no ser acabados. Ya. O sea, hay artículos en El País, en tercera página, que no han sido leídos hasta el final por nadie. O sea, hay ahí un material increíble. Incluso puede haber sonetos pornográficos al final de esos artículos, porque ¿quién llega hasta la segunda página de Google? ¿Quién llega hasta el tercer párrafo de un artículo periodístico, no digamos ya de un suplemento cultural, ¿no? Entonces, claro, en los periódicos lo que acabas de leer es más importante que lo que estás a punto de leer. Mientras que en los buenos libros que te hacen pasar las páginas y te mantienen en una cierta intriga y una cierta tensión narrativa, es paradójico, pero es así, lo que está por leer es más importante que lo que acabas de leer. Y ese es un mecanismo clásico casi de la argumentación o de la narrativa, de mantener esa tensión, donde es más importante. Por eso los grandes padres de la literatura y de la lengua en todas las tradiciones occidentales son los místicos. Porque los místicos te van haciendo una parcelación de la experiencia divina. Entonces primero tienes una morada, luego otra morada, primero un peldaño del Monte Carmelo, primero una salita, y claro, al fin, lo más interesante está al final, ¿no? Voy a follarme a Dios. Entonces, claro, eso no lo dicen. Ya entonces ya me quedé traspuesta y ya no supe nada más, ¿no? O sea, Santa Teresa de Jesús nos corta el vacilón, estábamos muy cachondos y de repente es un aguafiestas. Pues así funciona la buena literatura, yo creo, ¿no? Creando esa expectativa, efectivamente, de revelación, de ese deseo de que algo se revele, pero que no se termina por revelar. Por ahí va la cuestión, es más bien una restricción del formato, que también juega con la existencia ya en el 68 del teléfono,
pero jugando también con el asunto intercontinental, de que las llamadas son muy caras, en fin, procuré, mientras que en Jantipa todos estos detalles, estas minucias epocales, se habían puesto entre paréntesis, y entonces, pues bueno, ahí hablaban sin ningún pudor, con acento y con giros madrileños, que también están por aquí en esta novela, una alemana, una checa, una francesa y una gitana, en no se sabe qué lengua común, hablando de alta filosofía, citando de memoria a Kant, como si estuvieran en una especie de topos uranos, en lugar de en un barracón de Auschwitz a punto de ser asesinadas. Mientras que en ese libro se jugaba más con el formato y con la familiaridad con los diálogos de Platón, aquí yo buscaba lo contrario, ¿no? En el otro libro, el otro libro está compuesto de tal forma que alguien que no sepa nada, ni siquiera del Holocausto, pueda empezar desde la primera página y no perderse ni un solo detalle ni información, mientras que este libro, digamos que tiene esas dos, tres o muchas más lecturas posibles, de una lectura puramente dramática, donde te vaya gustando lo que va pasando, una lectura, si se quiere, más estilística, y una lectura más de ir buscando los referentes o las ideas filosóficas, ¿no? Como las tres patas sobre las que sostiene la trilogía, que es la pata filosófica, la pata más narrativa y la pata más poética o estilística. Las tres cosas tienen que estar, es una mesa de tres patas, como esta que tenemos aquí, no sé si tan bonita como esta, pero así lo quiero yo pensar. Sí, estoy pensando entrar en una cosa, pero ya que has citado Jantipa, vamos a entrar en un tema. A mí Jantipa me pareció como una especie de sobredosis informativa, filosófica, digámoslo así, que a veces como que se imponía a veces demasiado sobre la narración. En esta obra me ha sorprendido que es una novela de ideas, como se decía antiguamente, una novela donde, sin sostener exactamente un solo punto de vista, lo cual sería incompatible con un personaje que está en una novela de formación, ¿no? O sea, había una contradicción insostenible ahí. Digamos que va con sus propias ideas, pero que sobre todo va discutiendo con las ideas del hermano, con las ideas tradicionalistas de la madre y de él, su amiga, que ha dejado atrás, y que tiene que ir un poco enfrentándose a su objeto de estudio, René Vivian, intentar comprenderla, comprender su tiempo, comprenderla a ella, y sobre todo el choque brutal de enfrentarse a esos jóvenes franceses tan ilustrados, tan formados y tan... sobre todo François o el profesor Non Leclerc, que es, en fin, hay una resonancia, una pequeña broma ahí. Sí. En Quería llamarle inicialmente Marcel Duval, en un juego doble con dos amigos, Marcel Ventura, que era el editor de Temas de Hoy, y mi buena amiga Elizabeth Duval, pero yo digo, a lo mejor se lo van a tomar a mal, entonces, porque además, bueno, no voy a entrar en más detalles al final de la novela, pero bueno, la broma iba por ahí y dije, no, venga, Non Leclerc además fue un apellido que me encontré en Père Lachaise, en el cementerio de Père Lachaise, mirando el mural de los apellidos de los muertos en la Primera Guerra Mundial, te encontrabas de todo. O sea, si alguien está escribiendo una novela y le falta el nombre o el apellido de algún personaje, que se vaya a París, bueno, tan fácil, ¿no? Coge el metro y se planta en París y se vaya al mural de los caídos, porque claro, como murieron millones de personas, tienes listas de nombres increíbles. Dujoncourt también salió de ahí. O sea, todos estos nombres rimbombantes no me los he inventado yo, sino que son... Además, había varios non-clerc que murieron, bueno, ya ves ahí también los apellidos más comunes, es una cosa maravillosa. Bueno, maravillosa, la Primera Guerra Mundial. Digamos, el homenaje a... La variedad de registros. La variedad, no, la multiplicidad, la trampa de la diversidad de apellidos en la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Y bueno, ya se me ha ido lo que estaba diciendo, que... se me ha ido... bueno, no, ya. Que entonces, ese choque de ideas que tiene ella va construyendo un poco su personalidad. Entonces, mientras que en Jantipa había como una sobredosis de ideas que parecía que acababan engullendo, y había como un cierto, tú dices un topos uranos, pero también había como una especie de inmovilidad casi de personajes beckettianos que no sabían, digamos, moverse en el espacio y que simplemente estaban como moviéndose en el tiempo de las ideas, digamos, divagando unos sobre las ideas de los otros, o de las otras, porque eran todas mujeres. En este caso, creo que funciona mejor la narración, porque la existencia de ideas que las hay, sobre todo en los diálogos con el hermano, que son así como en bloques de párrafos largos, llenos de ideas, llenos de resonancia sobre toda la
hay un montón de guiños, aparecen por ahí sin mencionarse el apellido Václav Havel o Milan Kundera, todo el tema de las luchas intestinas de la Checoslovaquia Checoslovaquia de la época. Pero toda esa, carga política, filosófica de la época está ahí, pero digamos que no ¿cómo diríamos? No carga demasiado la novela. No satura, ¿no? No satura, sí. Justo esta mañana, hay que explicar también el atuendo que llevo, porque alguien pensará, este sí que va sobrecargado, este sí que satura, ¿no? Vengo así porque me habían invitado a dar una charla en Estepona, en un sitio que se llamaba Colegio San José. Yo pensé que era en bendición del santo, pero no, resulta que hay un señor que se llamaba José y ya lo han elevado a condición de santo. Es una familia, José no sé qué, y hay una tradición que, bueno, han montado un colegio privado espectacular. Entonces me habían invitado para hablar en un congreso de filosofía que tenían montado sobre el tema de el mundo, realidad o ficción. Entonces, como en mi tesis doctoral, el realismo postcontinental, abordo, entre otras cosas, la obra de Marcus Gabriel, quien sostiene que el mundo no existe, pues me invitaron en esa línea. Y yo dije, bueno, a unos chavales de instituto, que vas a contarle una turrada de el realismo postcontinental, la existencia del mundo, Immanuel Kant. Entonces pensé, voy a hablarles de ciencia ficción. Y voy a hablarles el título de la charla finalmente fue La ficción especulativa. Ya el título va mal, pero bueno, es porque me gusta la pirámide real, no la pirámide invertida. Yo empiezo, título muy malo, Perictiones de la libertad, el gran pana muerto. Y de ese título ya ir a lo sustantivo, ¿no? Entonces, la ficción especulativa, ese era el título, como forja de mundos, ¿no? Entonces, la idea un poco de que a través de la subcreación de Tolkien o de los textos de Ursula K. Le Guin, pues se crea un mundo que está saturado, pero que precisamente está vivo y es independiente y uno lo siente como una realidad más allá del texto porque hay cosas que no se cuentan. Entonces, en Tolkien, pues toda la historia de Morgoth y lo que sucedió antes de que apareciera Sauron y la creación del mundo es algo que se va mencionando, igual que se puede mencionar el Prusés en un debate de cañas. Bueno, el Prusés no sé si se menciona en un debate de cañas. Vamos, lo que se mencione aquí en Málaga en un debate de cañas, tampoco en Madrid se habla tanto sobre el Prusés, lo prometo, ¿eh? No estoy tan metido en sectas catalanistas en Madrid. Entonces, total, que la gracia, efectivamente, de Perictione, creo, es que me parece que el mundo es más vivo, quizás la parte narrativa tiene más peso, precisamente porque los guiños o los juegos no se explican. Y las cosas epocales se mencionan dentro de una trama que tiene el suficiente interés y tira lo bastante como para que uno pueda seguir adelante dejando muchas cosas sin entender y dejándose llevar por la trama. Entonces, esa es una forma, evidentemente, de exposición de las ideas mucho más sugerente, que a mí me parece más valiosa, más en fin, divertida. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque no sé si lo había hablado, si no me dice fuera. Se sabe que René Vivien se conoce en alguna de las cartas, es decir, está cortada la correspondencia, no existe la carta de recepción, sino las cartas que reciben de sus amantes, distintas amantes, ¿no? ¿Lo has utilizado también como referencia a la hora de establecer un diálogo, o sea, un acercamiento al personaje de Perictione única y exclusivamente con las cartas que envía, claro, y no con las que recibe? Sí, de hecho hay un juego continuo en el que lo que se está diciendo acerca de la novela epistolar o acerca de las cartas que están en el archivo de René Vivien en París, eso es aplicable, por supuesto, al libro. Claro, es una versión del banquete, en el banquete, que presuntamente es un diálogo, lo que tenemos es un conjunto de monólogos sobre el amor. ¿Cómo trasladar eso? Me parecía que efectivamente hubiera sido muy sobrecargante o muy artificioso. A Platón se lo permitimos, ¿no? Porque pobre chico, no había leído a Vicente Luis Mora, entonces pues el hombre pues tenía que escribir de esa forma tan decimonónica, ¿no? Podríamos incluso acusarle. No, es una broma. Entonces, claro, en Platón podemos permitirle todo tipo de abusos, sus excesos y sus errores para nosotros son virtudes ya, pero no podemos escribir sobre Platón. No, podemos escribir sobre Platón, pero no podemos escribir exactamente como Platón. Claro. Y quizás, pues eso, el juego de Jantipa era un juego arcaizante, era una novela casi, pues eso, historicista en el peor y en el mejor sentido, de que se atenía más o menos a los cánones de la novela filosófica, que es un género pues también un poco desusado. Y la forma en la que yo pensé que se podía atraer al presente esos monólogos intercalados era a través de las cartas. Efectivamente, cuando uno lee la mitad de una correspondencia, a lo que asiste es un diálogo que se ha convertido en un monólogo. Esa es la reflexión que incluso está en la solapa del libro. En esta solapa tienen aquí la foto en blanco y negro de un hombre muy seductor y en el otro lado
pues tienen una cita del libro. No nos da el presupuesto para más, entonces hemos copiado un texto tal cual del propio libro, que es un pasaje donde se reflexiona sobre el formato de la carta y de la novela epistolar. Sí, para ceñirnos un poco al tiempo que habíamos planteado para Sí. la primera parte. Hay segunda, amigos. Pero la segunda depende de ustedes. La segunda depende de vosotros, o sea que no hay problema. Una última pregunta. Me ha sorprendido, o sea, evidentemente hay varios anacronismos deliberados Sí. en la novela, que son totalmente deliberados, ¿no? Y el tratamiento, me río porque, claro, al estar en la universidad, la forma en que habla de la universidad el personaje, o sea, Peristione, la narradora, pues, claro, es de una actualidad rabiosa. Se habla de índices de percentiles, de cuartiles, de impacto, etcétera, de un montón de cosas que están muy presentes ahora, sobre todo después de la ley de Bolonia, etcétera, sobre el mundo del universitario. Y bueno, es también como una forma, no sé, una especie de símbolo, esas cadenas que se rompen en el dibujo de la cubierta, es algo ahí como una especie de reflexión sobre el papel de la universidad, como que se repiten los errores, o digamos que estás cargando de presentismo esa crítica a la universidad actual. En la Universidad Complutense de Madrid hay una estatua que a mí me fascina, que es el paso del testigo. Es un emblema de en qué debería ser la universidad. Hay un viejo tirado ahí en el suelo que está elevando un testigo que pasa a coger a caballo un joven osado, ¿no? Y entonces, lo más habitual cuando se hace botellón en la Complutense es arrancar el testigo, ¿no? Entonces, el símbolo queda mucho más ajustado a la realidad de la universidad, que es que hay un viejo tirado en el suelo, efectivamente, que eleva el brazo, pero que no da nada a la generación que viene, ¿no? La generación que viene va a agarrar ahí un testigo que no existe. Para mí la universidad es eso, ¿no? Vas a agarrar ahí, vas a llevártelo todo, ¿no? Pero no hay nada que agarrar realmente. Cuando Roland Barthes escribió sobre Mayo 68, dijo con mucha precisión que, en el fondo, la mayor parte de las reclamaciones de los estudiantes franceses lo que querían era que la universidad francesa se convirtiera en la universidad norteamericana. Es decir, que hubiera mayor horizontalidad entre los estudiantes y el profesorado, cosa que se consiguió en la universidad estadounidense, convirtiendo a los estudiantes en clientes. Efectivamente, si el estudiante es un cliente que paga un dineral por sus estudios, pues el cliente siempre tiene la razón. Entonces, si el cliente considera que es políticamente correcto hacer linchamientos a gente con una determinada raza, eso se convertirá en casi estatuto de la universidad, y si por el contrario el estudiante tiene unas determinadas ideologías de otra índole, eso se va a convertir en ley oficial. Entonces los profesores pueden ser expulsados y expedientados por cualquier tipo de conflicto interacadémico. Los campuses, bueno, y por ese motivo hay tanta literatura de campus, precisamente, en el mundo sobre todo anglosajón. Lo que empieza en Mayo 68, entre otras cosas, es esa transformación de la universidad que sigue siendo una institución feudal, basada en la relación entre maestro y discípulo, pero ya no en el orden de la palabra, de que yo hablo a un auditorio de 200 personas, no conozco ni ante quién estoy hablando, sino que yo ahora soy una especie de mistagogo que tengo que habilitarte, tengo que firmarte proyectos, hacerte cartas de recomendación, dirigirte tesis. Entonces todos nosotros, al final, más que dar clase, lo que estamos es solucionando como una especie de psicoanalistas los problemas que tienen nuestros tesinandos o doctorandos o TFEmandos o TFGenandos, que están enajenados en esa escritura de cartas privadas de amor, ¿no? Porque en el fondo los trabajos de clase son cartas privadas de amor. Por ahí iría la cosa, ¿no? Es cierto que evidentemente no existían los cuartiles, ni los índices de impacto, ni nada por el estilo, pero es a partir del 68, con la transformación de la universidad en una universidad que no solamente está entregada a la docencia como principal actividad, que también se abre a esa investigación, que es papirología, que de esos polvos estos lodos, realmente. Y eso es lo que vamos justamente a escuchar en unos minutos. O ahora mismo. Pues por favor, un aplauso. ¿Sí? Un aplauso para Leonor Regife. Gracias. ¿Se oye bien? Sí. Dear Hilda, como no me permites cambiar el tema de mi tesis, renuncio al proyecto de concluirla y defenderla. Soy consciente de que, al renunciar de este modo unilateral, perderé la beca que ahora disfruto,
pero lo prefiero así, con tal de liberarme de la servidumbre intelectual a la que me ha sometido durante los últimos 2 años. 2 años confirmando artículos que he escrito yo solita. 2 años impartiendo más docencia de la que me toca sobre asignaturas que ignoro por completo y a alumnos que parecen retrasados mentales. 2 años cubriendo tus faltas de asistencia, tus puentes y bajas injustificadas. 2 años rellenando papeles y lamiendo sellos para pedir financiación y organizar congresos. 2 años recogiendo en el aeropuerto o en la estación, sonriendo y dando conversación en cenas, meriendas, almuerzos, desayunos y tentempiés. Oficiando de chica de compañía para decenas de ponentes invitados. Se acabó. ¿Me oyes? Ni un minuto más de esta mierda. Me da igual que me expedienten, que no pueda trabajar nunca más para la administración pública, que no ingrese en esta casta de chupópteros del Estado, que sin ofrecer ningún servicio a cambio, empalman beca tras beca hasta los 40 años. La universidad me ha obligado a memorizar toneladas de saber superfluo, tremendamente útil para vomitarlo en el examen, como en un nido donde prometen enseñarte a volar, pero luego solo se regurgitan gusanos ya babeados. Cuando te den la patada, y tarde o temprano te la darán, tendrás que vértelas y deseártelas con tu buche hinchado y tus alas sin estrenar. Ya anticipaba que tras 4 años de beca, tras 4 años de estrés, depresión y ansiedad, me iba a quedar en paro. Que mi doctorado solo me habilitaría para trabajar de camarera o para cobrar un salario de mierda como profesora adjunta a tiempo parcial, a la espera de que alguno de vosotros, carcamales aferrados cual ladillas a la cátedra, os jubiléis o muráis de una puta vez. ¿Y tú? ¿Para cuándo, Hilda? ¿No te das cuenta de que ya chocheas? ¿De que los alumnos se burlan a tus espaldas? Antes que del contenido de tus clases, se acuerdan de cómo vas vestida al aula o de la nota que le endilgas al final del cuatrimestre. De buena tinta saben que no pierdes el tiempo leyendo y evaluando sus exámenes, que les apruebas por su cara bonita, por sus intervenciones orales en clase y sobre todo fuera de clase. Discurrir ante un público que se renueva a cada curso, perpetuamente joven e ignorante, incapaz de evaluar lo retorcido de tu discurso, te ha convertido en una vacua charlatana. Has enloquecido a base de repetir las mismas frases e incluso pausas y palabras, asignatura tras asignatura, década tras década. En una misma conversación, cuentas 2 y 3 veces la misma anécdota. A nadie le interesan tus batallitas de cuando conociste a Freud en persona. Estamos hartas de oír que te felicitó enfáticamente por tus investigaciones sobre el trastorno de personalidad múltiple. ¿A ti? ¿Y a cuántas más? Tus colegas de departamento nunca olvidarán los años sabáticos que te has tomado, los alumnos que te has follado, los comentarios negativos que formulaste o quizá solo sugeriste en aquella defensa de tesis o en aquellas oposiciones a titularidad o en aquel seminario o en aquella reunión del departamento, o es solo un rumor que vaga por los pasillos de la facultad. Y se vengarán cuanto más débil te encuentres. Tus libros, tus manuales de referencia, tus monografías sobre clásicos impepinables, gracias a quienes crees haberte inmortalizado, se agotarán, descatalogarán, nunca se reeditarán. Quienes ahora te citan de oídas en sus papers son los mismos que te expurgarán de sus bibliotecas, de sus bibliografías primarias y secundarias, de sus sentidas dedicatorias en cuanto te jubiles. Y el día que estires la pata, una oleada de oportunistas con quienes no intercambiaste 2 palabras fuera de la universidad y dentro de ella te putearon a más no poder,
publicarán artículos recordando la alta estima y bellísima amistad que os unía. Tus discípulos negarán haberte conocido, o peor aún, se investirán como tus únicos herederos legítimos, continuadores, actualizadores, mejoradores de tu obra reducida a 4 clichés y frases hechas. En 50 años solo quedará de ti, con suerte, tu apellido o tus iniciales, bautizando una cutre sala de reuniones. Quienes allí se reúnan pensarán que es un homenaje a la poeta H.D. Al final, hasta tu propio nombre te dará la espalda. Esa es otra. Dentro de medio siglo, ¿a quién le interesará la crítica cultural basada sobre premisas psicoanalistas? A los críticos culturales y a los analistas rigurosos, desde luego que no. Os consideran unos advenedizos por remover sus cercos y fronteras disciplinares. No les falta razón al denunciar vuestro descarado intrusismo académico. Vuestra especialidad es un animal anfibio. En teoría os sabéis defender tanto en el agua como en la tierra, pero a la postre sois presa fácil en ambos medios, pues ni nadáis ni corréis decentemente. Habéis heredado lo peorcito de cada casa. De los críticos culturales, el resentimiento de quienes, impotentes como sois para crear nada propio, os creéis mejores que los artistas porque detectáis sus defectos, aunque no podáis igualar sus momentos más mediocres, no digamos ya mejorarlos. La crítica cultural erosiona las obras de arte como la ventisca arrecia en las montañas. Hace mucho ruido, parece muy peligrosa, presenta contratiempos, da sustos a escaladores inexpertos. Pero por más que haya niebla en los picos más altos y cause algún que otro alud, lo que a largo plazo queda son las montañas. Estoy hasta la rabadilla de soplar a las piedras. De ahora en adelante voy a mineralizarme. ¿Y qué decir del psicoanálisis? Carece de cualquier fundamento clínico o empírico. Es mala literatura, punto. Con el mismo valor científico que la astrología o la mariología. Los psicoanalistas privatizáis y neutralizáis los conflictos sociales, travestiéndolos como problemas anímicos personales. Sois los curas del inconsciente, los policías de la libido. Si en vez de dilapidar sus ahorros en vuestros carísimos masajes mentales, las personas a las que estafáis armasen una huelga o una manifestación, si explotasen políticamente su neurosis, la sociedad cambiaría para mejor. Y hablando de la policía, ayer mismo, en las inmediaciones de Saint-Germain-des-Prés, los antidisturbios le dieron una paliza a 2 amigas mías. Como leñadores ante un pino viejo, les pegaron en la cabeza, en las costillas, en las piernas, hasta que les faltó aire para pedir auxilio. Se ensañaron con ellas porque eran lesbianas. Y aquí empieza vuestra culpa. Porque lo parecían, según clichés popularizados por el psicoanálisis, bajo la excusa de visibilizar y normalizar conductas sexuales alternativas. Los analistas habéis azuzado a los perros de presa del heteropatriarcado contra las parejas de butch y femmes. He ahí las consecuencias de considerar la homosexualidad como lo alternativo, lo distinto, lo minoritario, lo desviado, lo perverso. Demasiadas cursivas en vuestros papers. Vuestros papers delinean los renglones torcidos de la misoginia. ¿Da tiempo a pregunta? ¿Alguna pregunta? Hombre, no, claro que sí. Venga, ven para acá. Otra, venga, te dejo. Sí, es que así te escuchamos. Bueno, muy buenas. Primero que todo, agradecer a la librería y en segundo a Ernesto Castro. A mí siempre me da gusto escucharle, siempre es muy ameno e interesante. Bueno,
Lo tengo apuntado porque para seguir un orden, será breve. Y tiene que ver con esto último que acaba de acontecer. Esta crítica a la universidad y sus tejemanejes, ¿es solo destrucción? ¿O subyace en esta propuesta una especie de defensa de la filosofía en un tiempo pasado, tipo filosofía en la calle como un Sócrates o un Diógenes peripatéticos? Esa sería mi primera pregunta. Y ya la segunda ¿es acaso que la universidad, la mierda de la universidad, que se tenga que servir de estos tejemanejes para perpetuar la filosofía, es decir, que manifiesta que la filosofía ahora mismo está no muerta, pero se ha de servir la universidad por estos tejemanejes para excusarse de que debe de perpetuar, por ejemplo, la enseñanza de la filosofía? Muchas gracias. Gracias a ti. Pues yo creo que la filosofía, o por lo menos la enseñanza de filosofía reglada, está mejor que nunca. A comienzos del siglo XX en España yo creo que había 5 personas que leían a Kant. Ahora mismo hay un montón de gente que la lee obligatoriamente. Lo que pasa es que el aumento de profesores y estudiantes de filosofía no es correlativo al aumento de filósofos. No. Es que es un término que empieza siendo eufemístico. Yo no soy un sabio, sino uno que aspira al saber, y se termina convirtiendo en un término arrogante. Entonces ya uno quiere ser filósofos, ¿no? Quiere aspirar a amar el saber, ¿no? Te vas alejando cada vez más y al final, pues eso, terminas en los puros papers, en la doxografía, en la historiografía. El problema que tiene la filosofía es que no es una disciplina stricto sensu. Incluso alguno dirá, es una indisciplina, es una desdisciplina. Es una forma de pensamiento, es una forma de reflexión que trata problemas comunes a varios campos, a varios, o incluso alguno dirá a ideas que trasvasan diversas regiones, la ciencia, el arte, la ingeniería, la literatura, y entonces resulta muy difícil explicarla sin convertirla en otra cosa. La relación que existe entre la filosofía y la historia de la filosofía es la misma relación que existe entre la cocina y la historia de la cocina. Pues bueno, tú te puedes saber de memoria los nombres de los cocineros más famosos del siglo XVIII y cómo se preparaba el garum romano, pero de ahí a que sepas preparar un buen plato en el presente, pues hay una buena distancia. Entonces tú te puedes saber de memoria las doctrinas de Kant, incluso puedes preparar un plato a la Kant, pero a la Kant y a la Con, ¿no? A la Kant y a la Con, pero de ahí a pensar por ti mismo críticamente, incluso sobre las categorías y los conceptos heredados de la tradición, pues va un buen trecho. Y por ese motivo la literatura nos ofrece quizás un espacio donde el pensamiento aparece secundariamente, pero con esa potencia que no está, o que está un poco neutralizada en esos museos, en esas vitrinas, que son las historias de la filosofía, que es como se suele explicar, al final se convierte en historia. Los filósofos somos el 90% de nuestro tiempo, los aspirantes a filósofos, el 90% del tiempo somos historiadores, o sociólogos, o opinólogos, o rumorólogos, que contamos chistes, bromas y la vida personal de los pensadores más importantes de la historia. ¿Hay otra pregunta por ahí? Hola, buenas, Ernesto. Bueno, a todos en general. Me he reído mucho en la charla esta, pero ahora al final me he reído un poco menos. No sé por qué, la verdad, no sé por qué. Y nada, os haría tantas preguntas que no sé. Entonces, viniendo para acá, venía escuchando música y me la he puesto en bucle, porque soy así, me la he puesto en bucle la música, y me he acordado de muchísima gente, muchísimos nombres propios, muchísima gente mía. Y como escuchándoos ahora también resuenan vuestras palabras, ¿no? La pregunta la podéis responder quien queráis. Sería si creéis que la risa perpetúa el recuerdo de la memoria o no. Si reírte te ayuda a seguir recordando o no, o te bloquea la emoción de reírte. Bueno, pues venga, os lo han preguntado vosotros, ¿eh? Esta es buena. A ver, aquí te va a responder ella. No, porque fíjate, mientras ella coge eso... Lo que más me ha gustado ha sido lo de Mistagogó, ha sido genial. Sí. Solo te voy a decir que me parece una pregunta muy bonita. No, yo lo que te iba a preguntar justamente antes de que él hablase, cuando hablabas de todo lo demás que tiene que hacer un filósofo, salvo filosofar, además de filosofar, que a lo mejor no...
y entre ellos decían, bueno, hacer bromas, mofas, etcétera, etcétera. Claro, cuando hablamos de la antigüedad, salvo quizá algunos casos y algunas anécdotas, que muchas de ellas las recoge Platón, lo que sea, o lo que se le atribuía a Diógenes, que era como el chiste de leperos de alguna manera de la época en la filosofía. ¿Tú crees que los filósofos a lo largo de la historia, porque nosotros por lo menos lo hemos ido recibiendo, estudiando ya enteros envasados al vacío, limpios de polvo y paja, es decir, y ahora mismo sí somos conscientes de todo lo que vives directamente? A ti te vemos online haciéndote, o sea, tú te expones directamente. ¿Estos filósofos crees tú que serían tan chorras como tú has podido llegar a ser en algún momento determinado? No lo sé. Diciendo chorra, además con toda la intención con la que tú haces el chorra, en la mayoría. María Zambrano en Delirio y Destino cuenta la anécdota de cuando ella va con el Partido Republicano en las elecciones del 31 y tiene que dar una charla en una plaza de toros. Imagínate. Y entonces ella tenía el sueño de hablar como Pitágoras detrás de una cortina, ¿no? Entonces dijo, voy a hablar como una pitonisa. Bueno, Valente y todas las que lo conocieron dijeron, cuidado con María Zambrano, que más que una filósofa es una pitonisa, es una maga de la palabra, ¿no? De Ortega y Gasset se decía lo mismo, que era más importante casi que lo que decía era lo que callaba, y que en los silencios de Ortega y Gasset se veía el infinito. Bueno, pues todos estos tienen anécdotas de este tipo. Los hay más serios, los hay más divertidos, aunque yo siempre he dicho que lo opuesto a lo divertido no es lo serio, lo opuesto a lo divertido es lo aburrido. Y efectivamente hay un humor inteligente al que nunca llegamos, evidentemente, al que aspiramos, y que es justamente la ironía socrática, ¿no? La ironía socrática no ataca frontalmente a los mitos, porque cualquier ataque frontal a los mitos se reifica a su vez en un mito. La ilustración, que quiere ser la destrucción de todos los mitos, ella misma es un mito basada en una contraposición tan vieja como la lucha de la luz contra la oscuridad, ¿no? Eso es Zoroastro, el primer filósofo, según la historia de Diógenes Laercio, un persa. Entonces, el humor y la ironía tienen una relación muy estrecha con la memoria y con el recuerdo, porque lo más difícil de traducir es justamente el humor y la ironía. Cuando nos reímos de algo, también tenemos que apreciarlo, volverlo familiar. Ha habido en España el político probablemente más valorado, el presidente de España más valorado de los últimos años, probablemente sea el más gracioso y simpático, ¿no? Mariano Rajoy. Mariano Rajoy se volvía simpático igual que algunos emperadores romanos, que eran tartamudos aposta, ¿no? Los famosos emperadores tartamudos, que como hacían gracia, pues así no los mataban la corte pretoriana que tenían alrededor. Entonces sí, hacerte un poco el tonto o el chistoso, pues te sirve como... Bueno, yo siempre he defendido, la primera vez que vine aquí a Málaga a dar una charla fue sobre Chiquito la Calzada como filósofo español, internacional, claro, y aquello fue recibido con mucho estupor, pero me parece así, ¿no? Entonces, por ahí iría la cosa, que efectivamente a través del humor y la ironía también empezamos a empatizar con aquello que podemos criticar las cosas sin necesidad de destruirlas, y de hecho disolviéndolas desde dentro, sin reificarnos nosotros mismos en una contramitología. Por ahí iría la cosa, ¿no? Ahí hay una cosa, y perdona, que yo siempre me he preguntado, sabiendo cómo es tu familia, y que algunas veces te has referido a ello, es decir, tienes a tu padre, tu madre, profesores todos universitarios, tu hermana también filósofa, tú, máquinas de pensar y además de altísimo rendimiento. No pasa la ITV, también te la digo, ¿eh? Sí. Pero bueno, más de una vez incluso has comentado y dices, bueno, pues, discutís cómo deben ser las discusiones en la familia. Y yo ahí lo que me llevo es la historia, es decir, cómo la argumentación, la discusión, o digamos de la manera más tradicional, tener la razón, se convierte, es decir, ganar algún tipo de debate ideológico. Supongo que eso se plantea allí en una cena familiar en un momento determinado como una especie de juego de espadachines dialécticos, de personas que saben tal cosa o tal cosa. Yo siempre lo que me pregunto es, muchas veces la gente que tenéis la habilidad dialéctica que tenéis, la formación que tenéis, hay una búsqueda, aunque sea inconsciente, de imponer al adversario sus razones. No, en casa de lo que hablamos es de Sálvame Deluxe. Ok. Sí, pero citando a Cioran y citando a Lacan, seguramente, claro. En el camino. Pues tu padre lo hace, vamos, directamente cada vez que lo... Y tú también, ¿no? Sí, Cioran era gran seguidor de... O sea, toda la obra de Cioran no es sino un grito, ¡sálvame!
deluxe. ¿No? Estaba pidiendo ayuda al chaval. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna última? Bueno, alguna última. Vamos a hacer las 3 así de rondó y cerramos, ¿eh? Las que haya y terminamos. Sí. Bueno, pues yo sí quería meterme un poco en la filosofía dentro del libro, aunque sé que tú muchas veces presumes de que tus novelas no son novelas de tesis, pero a mí me ha planteado una pregunta la filosofía de Periciones de la Libertad, y sería simplemente, al mismo tiempo que creo que hay una crítica que es soberbia hacia la academia, y todos los que hemos estado en la universidad podemos más o menos estar de acuerdo con ella, creo que también hay una crítica, o si no es así, corrígeme, hacia la revolución misma. Y creo que, sin desvelar el final ni nada por el estilo, al final Periciones pues deja una servidumbre en pos de otra servidumbre. Y quería preguntarte si la búsqueda de la libertad propia implica sí o sí, va ligada a la opresión hacia los demás, que creo que es un tema totalmente relevante en lo que viene siendo nuestro paradigma político hoy en día. Y básicamente esa era mi pregunta. Vale. ¿Había otra por ahí? ¿Sí? Buenas Ernesto, que siempre es un placer escucharte en persona. Mi pregunta tenía que ver con el tema de la locura y la libertad. Un poco yendo en contra de este lugar común de que la locura es la forma más extrema de libertad. Tú ya has comentado en algún directo que has comentado esta cita de que el loco es aquel que se queda a solas con su propia racionalidad. Claro, siendo la racionalidad y también la libertad un concepto en esencia político, en el sentido de que es lo opuesto a lo privado, es la manera en la que nos relacionamos con los demás, alguien que se queda tan a solas, o sea, un loco, entre comillas, no sería la persona más encarcelada, no sería eso lo opuesto a la libertad. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Una charla ha sido interesante. Yo no he leído la novela, pero sí he visto en YouTube algunas de las varias clases que están muy buenas. Y quería preguntarte, porque incluso en la charla de hoy, la crítica hacia la academia, y yo me preguntaba, bueno, el filósofo indefectiblemente precisa del conocimiento y a su vez incorpora la duda. Y yo me preguntaba de qué manera en nuestra actualidad se valida el conocimiento. Muchas gracias. ¿Alguna más? No, vamos a dejarlo aquí porque me está haciendo... Vale, ya sé, hay señales, ¿no? A ver, es complicado, ¿eh? ¿Por cuál empiezo? Sí, efectivamente, no quiere ser una novela de tesis y por ese motivo, por ejemplo, yo estoy totalmente a favor del psicoanálisis. O mis críticas al psicoanálisis pueden estar más o menos vertidas ahí, pero hay una exageración, evidentemente. Estamos hablando de una carta escrita por una estudiante que está en un momento de crisis, que está escapando de la universidad, que está muy cabreada con una profesora, entonces hay una encarnación y uno ve, más allá de la abstracción, en qué consiste este tipo de conflictos académicos. Entonces, efectivamente, puede pensarse que, llevado a su extremo, la máxima libertad sea idéntica a la máxima esclavitud, ¿no? Esto es bastante claro. Igual que, enlazando con la última pregunta sobre la duda y el conocimiento, una persona que duda de todo se convierte, por una suerte de oposición de los contrarios o de síntesis de los contrarios, en alguien que tiene unas certezas totales, ¿no? Los llamados escépticos del presente, que dudan de todo, que empiezan a dudar incluso de la existencia de determinadas pandemias, se convierten paradójicamente en crédulos que creen en la existencia de reptilianos, de pandemias, etcétera, ¿no? Entonces, como la absoluta duda conduce a la absoluta credulidad, ¿no? Hay una síntesis ahí del fanatismo y del escepticismo. Entonces, evidentemente, como se ha dicho, el filósofo no solamente se apoya en la duda, sino también en el conocimiento, en unos conocimientos que están más o menos validados. Y efectivamente resulta muy complicado comprobar uno por uno todas las cosas que sabemos. Si tuviéramos que comprobar uno por uno todas las cosas que sabemos, no sabríamos ni siquiera el día en que hemos nacido, porque el día que hemos nacido lo sabemos por fe,
porque nos lo han dicho y no lo hemos creído, y porque hay un papel ahí que pone que tal señor o tal señora nació tal día y en tal sitio y se le bautizó o no se le bautizó en tal iglesia, ¿no? Entonces, el conocimiento histórico es un conocimiento por la fe, por la palabra dada, por la autoridad que reconocemos en determinadas figuras. Entonces, es inescapable que para ciertos asuntos no es posible acudir a los hechos. La disciplina en la que nosotros nos manejamos, la filosófica, no hay ninguna teoría que haya sido ni refutada ni confirmada. Whitehead, y luego posteriormente Harman, dirá que las teorías no se confirman ni se refutan, sino que pasan de moda. Entonces hay un péndulo que lleva a la academia en el campo de la filosofía, o fuera incluso del campo de la academia, a pasar del idealismo al materialismo, del relativismo al absolutismo, y bueno, y es una cuestión pendular, donde se van poniendo de moda ciertos géneros, luego se convierten otros en alternativos. Bueno, es igual que la literatura, ¿no? La literatura avanza o retrocede, somos mejores escritores que Platón, o que Homero, o que Safo. Pues bueno, es muy dudoso, ¿no? También van cambiando nuestros criterios de lo bueno y de lo malo y de lo que se considera conocimiento e ignorancia. Porque también el conocimiento no son los datos, es la forma de entreverar esos datos y de callar cierta información. Claro, el problema es que la sobreabundancia de información, lo más difícil de encontrar en caso de inundación es agua dulce y potable, ¿no? Cuando hay agua de todo tipo, de la sucia, de la limpia, etcétera, lo más difícil es distinguir la buena de la mala. Eso es así. Lo más difícil de encontrar, el bien de subsistencia más difícil de encontrar en caso de inundación es agua potable. Y eso es lo que estamos asistiendo en estas redes que surfeamos, donde hay una abundancia de información, lo que falta es saber callar sobre ciertas cosas para hablar sobre otras, ¿no? Entonces, sí, la locura, vamos a intentar responder para terminar sobre el tema de la locura. Bueno, ya está, ya más o menos he respondido, ¿no? Que efectivamente ahí se puede plantear que es la máxima libertad, pero también la máxima esclavitud. Es liberarse incluso de la gramática, construirse un lenguaje propio, y ya es imposible de contrastar efectivamente si lo que estás hablando es agua limpia o agua oscura. Y con eso, pues muchas gracias y pasamos a las firmas.